días, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a la reunión y para eso vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta jornada por todo tu amor, Señor, por permitirnos usar estas redes, Señor, para seguir en contacto y saber más de ti y de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tenemos un día más de vida, gozamos de salud, Señor, y en su gran mayoría hemos estado bien en estos tiempos difíciles, Señor. Te agradecemos por cada una de esas cosas, Señor, y te pedimos humildemente de que abras nuestras mentes y abras nuestros corazones, Señor, para adentrarnos en tu palabra, Señor, y conocer más de ti y aprender más de tu palabra. Te agradecemos, Señor, cada una de estas cosas y te pedimos todo humildemente a través de Jesucristo, tu Hijo, Señor, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí, pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, y al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo
estoy para recordar los avisos de la semana. Para mañana lunes, sí hay cosas, hay devocional. Lunes a sábado tenemos devocional, unos minutitos que tenemos con el Señor. No son muchos, 5 o 10 minutos, y podemos tener una oración, podemos leer y podemos entender y exponernos a la palabra del Señor. Y una vez terminado el día, compartimos el devocional con la explicación del pastor mediante YouTube. Así que todos invitados para de lunes a sábado estar haciendo el devocional en la cita bíblica que nos ha compartido el pastor. Así que eso para mañana y hasta el sábado. Pero día martes tenemos a las 8 el curso que está impartiendo el pastor mediante YouTube también. Vamos al curso ahora el número 10 para que esté, si no ha podido ver ninguno o ha visto algunos, están en YouTube, están en el acceso para poder ir repasando cada curso y no quedar atrasado. Así que día martes tenemos el curso que está muy interesante y de mucho aprendizaje. También tenemos el día miércoles, nos reunimos mediante Zoom, mediante Zoom, donde compartimos, conversamos, y es bueno vernos, es bueno estar ahí mediante estos canales que también provee el Señor, donde podemos vernos las caras y conversar y reírnos y saber más de cada uno de nosotros. Si tienen problemas para poder estar en Zoom, comuníquese con el pastor, comuníquese con algunos hermanos que también pueden ayudarle para que esté con nosotros el día miércoles a las 8:30. No es tanto tiempo, así que es un buen tiempo para compartir los unos con los otros. Día jueves, nuestra reunión de oración a las 8 mediante WhatsApp. No estamos solos en este tiempo, podemos orar los unos con los otros, y ese día es día de reunión donde nos convocamos a esa hora, apartamos ese tiempo para poder estar compartiendo nuestras peticiones y también orando por las peticiones de los demás. Y así que aparte ese tiempo para que compartamos las oraciones. Día viernes los jóvenes se reúnen también vía YouTube a las 8 de la noche, donde está la reunión de jóvenes, muy interesante. Si usted no es joven y quiere también participar, no hay problema, puede hacerlo, y son reuniones muy edificantes. Día sábado no tenemos nada, solo el devocional, y el día domingo nuestra reunión, que es a las 11:30. Trate de que sea a ese horario para que todos juntos estemos en una comunión a esa hora. Ahora si no pudiera a esa hora, puede hacerlo en otro momento, pero lo ideal es que estemos a las 11:30 todos juntos en nuestros hogares y participando de esta reunión virtual, que también ha sido de mucha bendición y podemos ser partícipes de ella. ¿Qué más tenemos? La campaña que estamos ya desde el año pasado y ahora del 1 por 1. Si usted conoce a alguien que no conoce al Señor, necesita enseñarle, necesita discipular, y usted no sabe cómo discipular, hable con el pastor, hable con algunos hermanos que puedan enseñarle a discipular, y usted esté orando por esa persona. Si son 2 personas, no importa, la base parte de 1, 2, 3, pero lo que usted quiera orar para que el Señor haga una obra y puedan conocer al Señor, y más que conocer al Señor, puedan ir creciendo en este caminar, discipulándolo y aprendiendo cada día más de Él. Esa es la campaña 1 por 1, orando por una persona que no conoce al Señor. Y también quería recordarles a los niños, las escuelas dominicales están siendo impartidas. Nuestra hermana Camila está mandando el material donde están aprendiendo sus clases
y es importantísimo que ellos también puedan tener un momento en la semana donde aparten un tiempo para estar aprendiendo. También las clases de escuela dominical también mandan tareas y es importantísimo, como decía, para que eso lo realicemos. Lo último que quería recordarles son las ofrendas. Tenemos los diezmos y las ofrendas en la cuenta de nuestro hermano Daniel, y también las misericordias, que también tenemos otra cuenta que es la ofrenda a nuestro hermano Christopher. Así que tenemos dos cuentas separadas, una de diezmos y ofrenda y una que es para apartar para misericordia, para poder ayudar a los hermanos que más lo necesiten. Y si usted tiene alguna necesidad también, comuníquese con los hermanos que están a cargo de esto. Tenemos nuestra hermana Karina, nuestro hermano Christopher, y o si no el pastor, también podemos comunicarnos con ellos y mostrar nuestra necesidad, y de alguna forma todos nos estamos ayudando. Así que esas serían entonces las invitaciones para esta semana. No olvide ofrendar, es importantísimo también ofrendar y apartar de lo que el Señor nos da. Hemos visto su fidelidad en todo este tiempo y debemos también apartar un poquito de lo que el Señor también nos da a nosotros. Eso quería compartir con ustedes. No se me olvida nada. No, estamos ok. Así que eso. Le mando un saludo muy cariñoso a todos mis hermanos. Ay, ahí sí que me da cosa cuando me acuerdo. Yo digo, ¿cómo irá a ser cuando nos veamos? ¿Cómo irá a ser? Entonces, lo siento. Los echo mucho de menos a todos. Tengo muchas ganas de que estemos juntos de nuevo, como antes. Que pase esto, pero siempre le doy muchas gracias a Dios. Todos los días. Las gracias porque lo que pasó aquí no fue tan grave, y a mí no me pasó nada, ni a mi nieta chica tampoco. Entonces, por ese lado estamos bien. Mi hija nomás que estuvo botadita varios días en la cama, que no quería ni comer ni nada, porque no podía. Entonces, pero yo estaba y podía cocinar, estaba bien. Yo bajaba todos los días a cocinar y después almorzaba con mi nieta, me subía a mi pieza y ellos bajaban así. Pero unos días que ellos tampoco pudieron bajar, entonces mi nieta les llevaba la comida. Pero yo no me a mí no me dejaban acercar a ellos, nada. Y andábamos con mascarilla adentro, todo. Así que yo por eso le doy gracias a Dios, porque fue duro, pero pasable. Lo resistimos. Bueno, yo sin nada, pero igual tenía mucha pena porque por mi hija me daba miedo porque ella se fuera a empeorar. Yo digo, ¿cómo irá a ser cuando nos veamos? ¿Cómo irá a ser? Hola hermanos, mi nombre es Alejandro Gómez, algunos de ustedes ya me conocen, me he congregado en esta iglesia hace algunos años atrás. Ahora la voluntad es congregarnos con mi novia Alejandra, que teníamos planes de casarnos este año. Bueno, si Dios quiere, en agosto nos casaríamos por el civil
y en noviembre sería el matrimonio religioso. Esperemos que, si es la voluntad de Dios, podamos casarnos en esa fecha o en otra fecha que Él disponga. Me han pedido leer la lectura del día de hoy, que es 1 Corintios capítulo 9, versículos del 16 al 27. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y yo lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios,
soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si no soy. Hemos llegado ya al tiempo de la palabra. Vamos a estar en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, tal como se leyó antes. Se leyó una porción, pero vamos a ver el capítulo completo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día hermoso que tú nos das. Gracias por las alabanzas. Gracias por la disposición en el corazón de los hermanos de esperar este tiempo de escuchar de ti. Y eso te rogamos hoy. Que nos hables, que nos enseñes, que abras nuestros corazones, Señor, a tu voluntad, a tus propósitos, porque queremos en todo glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos y damos gracias por lo que vas a hacer. Amén. En el capítulo anterior, capítulo 8, estuvimos hablando acerca de hermanos que por dárselas de conocedores hacían tropezar a hermanos más débiles. Entonces habían distintos tipos de hermanos en la iglesia y la clave de la vida en la iglesia entonces es actuar principalmente en amor para que exista en ese amor una libertad de poder actuar sin hacer caer al otro. Y en ese contexto Pablo va a comenzar ahora en el capítulo 9 a dar un ejemplo en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de la iglesia que lo está acusando de no ser apóstol. Recordemos que en la iglesia Pablo ya viene hablando de distintos pecados, respondiendo a algunas preguntas que le habían hecho, y ahora va a atacar algo. Esto no es una pregunta que le hayan hecho, sino que él sabía que estaba este problema y para solucionar este problema va a enseñar, a partir de lo que enseñó con la pregunta anterior, de qué pasa esto con comer carne sacrificada a los ídolos, esta libertad, va a enseñar algo al respecto. Y lo que vamos a ver básicamente, el título que le pusimos al sermón es la defensa de la libertad, que es un poco lo que Pablo va a hacer, ¿no? Y lo vamos a dividir en tres temas. Primero vamos a ver un ejemplo de la libertad para no hacer caer a otros, que Pablo la va a hacer en sí mismo. Él mismo va a ser el ejemplo. Luego va a tratar acerca de las obligaciones de la iglesia en cuanto a mantener, sustentar a aquellos que le enseñan la palabra a los hijos de Dios. Todo en el contexto de este apostolado, pero que también tiene relevancia el día de hoy. Y vamos a terminar hablando de cómo en amor se manifiesta esta libertad para todos, para toda la iglesia completa, tanto para aquel que es enseñado por la palabra como para aquel que enseña. Entonces el amor es lo que cubre absolutamente todo y en esta libertad podemos tratar las cosas como Dios quiere. Tenemos que enseñar entonces cómo Dios nos prepara nuestros corazones para no hacernos tropezar unos a otros y vivir de acuerdo con lo que Él dice. Entonces esto es lo que vamos a conversar en el texto aquí en 1 Corintios capítulo 9. Y parte Pablo diciendo, no soy apóstol, no soy libre. Y son preguntas que tienen respuestas como lógicas, ¿no? ¿No soy libre? ¿Cuál es la respuesta? Sí es libre. Ahora, ¿no soy apóstol? Nosotros sabemos que era apóstol, pero algunos en la iglesia decían, no, este no es apóstol. Entonces, dado eso, dice, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿Vio Pablo a Jesús? ¿Dónde lo vio? Y recordamos el texto allá en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco. Pero también lo vio en muchas otras ocasiones, no solo en esa. Y la otra pregunta que hace es, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Quién fundó la iglesia de Corinto? Pablo. Entonces todas las preguntas que está haciendo tienen una respuesta obvia. Si para otros, versículo 2, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor.
contra los que me acusan, esta es mi defensa, y comienza a hacer una defensa de su apostolado. Pero lo interesante al principio, tenemos que aclarar algunas cosas. Básicamente lo que él quiere preguntar, ¿no soy libre? Y la respuesta es sí, él es libre en el Señor. Y el punto es este, que el que está creciendo en amor está dispuesto a limitar su libertad para beneficio del otro. Y Pablo, en su libertad, está dispuesto a renunciar a muchas cosas para bendecir no solo a la iglesia de los Corintios, sino a cualquier hermano. De eso se trata básicamente el capítulo 9. Esa es la idea central que tiene todo el capítulo. Pero hay varias cositas que tenemos que ir entendiendo, unos en el contexto del tiempo que está hablando y otros también de acuerdo a lo que Dios enseña en sus escrituras. Pablo, entonces, como dije, va a dar un ejemplo de libertad del creyente maduro, y el ejemplo que voy a usar es el mismo. Pablo mismo va a ser el ejemplo. Y ese es el primer punto que vamos a ver. El ejemplo de la libertad, que lo vemos aquí en los versículos 1 y 2. Entonces, siguiendo el contexto anterior, de no hacer tropezar a los hermanos, él además va a hacer una defensa. En el versículo 9 del capítulo anterior dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Y es la clave de todo lo que va a compartir ahora. Entonces, la pregunta de ¿no soy apóstol? Se responde en cuáles son las cualidades que tiene que tener este siervo para ser apóstol o no. Y entendemos que la figura del apóstol es algo histórico. Los apóstoles son aquellos que comenzaron la iglesia. Una vez que los apóstoles ya mueren, dejan paso a los pastores, que es la figura que tenemos hoy en la iglesia. Hoy día no existen apóstoles. Los apóstoles tienen ciertas características, tienen que cumplir ciertos requisitos, que se lo están cuestionando Pablo. Por eso dice, ¿no soy yo apóstol? ¿Cuáles son los requisitos entonces que debería cumplir Pablo? Y vemos, por ejemplo, al principio, en el libro de los Hechos, que se hablaba de que tenía que haber estado compartiendo el ministerio con Jesucristo, los 3 años de ministerio, haber presenciado su muerte y su resurrección. Y una pregunta, ¿Pablo estuvo en el ministerio con Jesucristo esos 3 años? No. ¿Presenció su muerte? No lo sabemos. ¿Su resurrección? No aparece allá en el texto. Pero vamos a ver un texto en la carta a los Gálatas. Hay un versículo allí, en Gálatas 1:18, que dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que es lo que está diciendo acá. Que después de que él se convirtió, estuvo varios años en Arabia, luego volvió a Damasco y allá estuvo 3 años. Todo ese tiempo estuvo siendo enseñado por el Señor, y aparece un poco antes también en la misma carta a los Gálatas. Por lo tanto, en cuanto a los años de ministerio con el Señor, él sí los tuvo también. Es más, los apóstoles, los 12 por decirlo así, vieron a Cristo antes de que fuera glorificado. Pablo lo vio después. Tiene una dimensión distinta su apostolado. Entonces, no es discutible, todo lo contrario, el cómo él manifiesta ese apostolado. De hecho, en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a ver acerca de esto. Dice, después, 15:7, después apareció Jacobo, pues está hablando que apareció en su resurrección a muchos, entre ellos a Pedro, a los 12, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y versículo 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y sigue, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, porque Dios lo llamó al apostolado, y Jesucristo en persona le enseñó. Entonces, él es un tremendo apóstol, realmente, Pablo. Y nosotros sabemos eso, ¿por qué? Por la obra que hizo, que también es una de las preguntas que hace, ¿no? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor?
Entonces él está dando todas las características que lo hacen apóstol para aquellos que estaban, y unos pocos en la iglesia que estaban dudando de esto. También dice, hay una prueba, por ejemplo, hay varias pruebas de que él fue enseñado por el Señor. Y nuevamente en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 11, leemos lo que compartimos cuando celebramos la cena. Dice en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etc. Dice, ¿él recibió de quién? Del Señor. El Señor mismo le enseñó, y todo esto que él está hablando de la cena es como si hubiese estado presente allí. Entonces, las respuestas que él tiene para dar son muy, muy contundentes. Vemos más adelante en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, ahí tenemos otro versículo, que habla de las señales del apóstol. Y también, como les dije, son cosas que son de ese tiempo, del tiempo en que era necesario manifestar ciertas señales carismáticas para poder demostrar que Dios, por medio del Espíritu Santo, estaba obrando por medio de este apóstol, que dice el versículo 12, con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y ahí estamos hablando de estos dones que manifiestan la calidad de apóstol, dones que fueron necesarios al principio, que hoy día ya no existen, como dones de sanidad, dones de profecía y también de lenguas, etcétera, de milagros. Entonces, eso podía hacerlo Pablo. Y vemos que Pablo, a través de las Escrituras, sobre todo en el libro de los Hechos, hizo milagros, realizó sanidades, etc. Entonces, las características del apóstol estaban muy marcadas en Pablo. Y es lo que él comienza, en el fondo, lo que él quiere demostrar cuando hace esa pregunta, ¿no soy apóstol? Pero una de las evidencias más fuertes que tiene ante esta misma iglesia es lo que él llama el sello. Dice en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, hablando de este grupito, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Básicamente está diciendo, mira, yo llegué a un pueblo absolutamente pagano a predicar el Evangelio de Cristo, y hoy día hay una iglesia que glorifica a Cristo. Eso lo hace un apóstol. El apóstol es el que comienza la iglesia. Eso es lo que está desarrollando acá. De cuando no había iglesia, eso estamos hablando de este tiempo, ¿no? Entonces, está la obra en Corintios mismo. Y hay un versículo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, que dice que la iglesia se juntaba cada día y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Porque recordemos que en ese tiempo no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Entonces todo el Evangelio, toda la historia de Cristo, la enseñanza de Jesucristo en persona, todo eso va a ser enseñado por los apóstoles a la iglesia. Y la iglesia perseveraba en esa enseñanza, en esa doctrina. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice también que se edifican en el fundamento de los apóstoles, en lo que los apóstoles están enseñando, particularmente Pablo. Y eso es lo que le da peso y crecimiento a la iglesia en Corinto. Ese es el sello. Entonces, ¿razones contundentes para defender su apostolado tiene? De sobra. Entonces, él está hablando ahora del ejemplo, va a hablar del ejemplo de la libertad. Porque él va como un siervo. De hecho, en el capítulo 4 se presenta de esa manera. En el capítulo 3, también en esta carta a los Corintios, dice que somos Apolos, que soy yo, siervos del Señor, dice. ¿Qué pues? En el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Él se presenta como un siervo en esta libertad que el Señor le ha concedido. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Versículo 3.
contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿De qué lo estaban acusando? Porque lo que va a hacer Pablo acá es, en su libertad, va a decir, mire, ustedes deberían ofrendarme, pero yo no voy a recibir nada de lo que me ofrenden. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser un peso para ustedes, ni tropiezo, como para que ustedes digan, él se cree apóstol y ahora hay que pagarle. No quiero que piensen eso, así que no paguen. Entonces otros van a decir, bueno, a lo mejor no quiere cobrar porque es mentira que es apóstol y tiene remordimientos con esto. Hay todo un juego acá que Pablo va a deshacer en esta enseñanza, en esta defensa. Entonces comienza en el versículo 4 diciendo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? O dicho de otra manera, ¿acaso no tienen derecho de recibir de la iglesia el sustento necesario para poder comprar comida, bebida? ¿Por qué? Porque el Señor enseña que la iglesia tiene que hacer eso, y esto lo vamos a ver más adelante en el mismo texto, ¿ya? Pero él, sabiendo que la iglesia conoce de esto, le dice, ¿acaso yo no tengo derecho a eso? Y la respuesta es sí tiene derecho. Y sigue hablando. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y este es un versículo interesante porque le está diciendo a la iglesia, mire, ustedes sustentan a Pedro, a los hermanos del Señor, cuando vienen para acá, no solo a ellos, sino también a sus esposas, porque los apóstoles eran casados. Pablo no, pero los otros sí. Y probablemente lo sustentaban no solo a ellos, sino también al equipo que venía con ellos. Entonces Pablo dice, ¿por qué a mí no? Como que la iglesia está haciendo acepción de apóstoles, por decirlo así. O solo yo y Bernabé, y aquí está diciendo los que no son sustentados, ¿no tenemos derecho de no trabajar? Básicamente ¿estamos obligados a trabajar para poder sustentarnos? ¿Por qué están obligados a trabajar? Porque ellos fueron a enseñar la palabra a Corinto. Y para poder sustentarse, van a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque la iglesia les negó el sustento. Es complicado lo que está pasando acá. Y el contexto está en que en ese tiempo a la iglesia llegaban maestros itinerantes. O sea, si bien algunas iglesias tenían pastores, venían los apóstoles o delegados apostólicos, como el caso de Timoteo, por ejemplo, a enseñar a distintas iglesias, iban recorriendo las iglesias para enseñarles el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es solo que el Señor murió en una cruz por tus pecados y por los míos, resucitó en victoria para darnos vida eterna y ser justificados de nuestras faltas, sino que es lo que dice, por ejemplo, la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Todo eso es el Evangelio. Y todas estas cosas están enseñando estos maestros que van recorriendo distintas iglesias para confirmarlas en la palabra del Señor. Y viajaban no solos, sino, como dije recién, a veces con un equipo, como lo hacía Pablo, con sus esposas, en el caso de aquellos que eran casados, con la ayuda idónea, ¿sí? Y el hecho de que la iglesia sustentara a estos hermanos que iban a enseñar calza muy bien con la enseñanza que está antes en el capítulo 7, y vemos, por ejemplo, en el versículo 32, cuando habla esta diferencia entre el casado y el soltero que se preocupa o no de las cosas del Señor. ¿Sí? En el versículo 32 dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, porque básicamente no tiene muchas más preocupaciones, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, de mantener la casa, educar a los hijos, etc. Entonces, este sustento que le da la iglesia es para que no se esté preocupando de esas cosas, sino de enseñar las cosas en el Señor. Entonces, calza perfecto con lo que venía enseñando Pablo a la iglesia mucho antes. El principio entonces que tenemos acá es el sustento del sacerdocio. ¿Quiénes son los sacerdotes? Aquellos encargados de enseñar la palabra. Desde el Antiguo Testamento está hablando de eso y hay bastantes pasajes que enseñan estas verdades. Por ejemplo, en Números,
capítulo 18. Les voy a leer. Está hablando de los sacerdotes y dice en el versículo 8, dijo más Jehová a Aarón era el sumo sacerdote, dice, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo, para siempre. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas. ¿Se da cuenta cómo él está? Versículo 10, en el santuario la comerás. Versículo 11, esto también será tuyo. En el fondo, de las ofrendas que daba al pueblo, eran mantenidos los sacerdotes. Y este es un principio que permanece siempre. Tiene que ver con lo que Pablo está haciendo ver a la iglesia. Y Pablo no solo va a dar su opinión en asuntos prácticos de que un predicador va a tener que ser sustentado. Muestra aquí en la carta, dice, versículo 6, quedamos ahí, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es como diciendo, ¿quién es soldado del ejército y tiene que hacer turno de noche en algún otro trabajo para poder pagarse su uniforme, su rifle, etcétera? Es ridículo, ¿no? La respuesta es nadie. Luego dice, ¿quién planta viña y no come de sus frutos? Otra vez la respuesta es nadie. Si bien no come porque puede comer directamente el fruto, o lo vende y del producto de lo que vende puede alimentarse de su fruto, ¿no? Y en la misma idea, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Otra vez la respuesta, nadie. Entonces, la pregunta que cabe de cajón es, ¿por qué el obrero del Señor que trabaja en las cosas espirituales no va a poder ser sustentado? ¿Por qué él no? Entonces la respuesta ahí también es la misma, ¿no? También tiene que ser sustentado. Y tenemos el principio del sacerdocio desde mucho antes. Entonces, como les dije, Pablo no solamente va a dar su opinión en asuntos prácticos, como lo está haciendo acá, sino que también va a enseñar la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? O sea, ¿es solo mi parecer? ¿No dice esto también la ley, la enseñanza del Señor? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y la respuesta es obvio que sí, porque por algo Dios dio esa ley, para que el hombre no abusara de los animales que en el trabajo de esos animales recibe su propio sustento. Entonces, hay una enseñanza ya en el libro de Deuteronomio acerca de el cuidado de Dios sobre los animales. Y más adelante Pablo, en la primera carta a Timoteo, tenemos otro versículo que habla de esto mismo. Y va a hablar del sustento que reciben los pastores, ya directamente, con nombre. Los pastores, que se le llama aquí ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien, o dicho de otra manera, los pastores que realmente funcionan como pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, este doble honor no significa que se les pague el doble, sino que sean honrados por el cargo que Dios ha puesto sobre ellos y también sustentados en ello. Y ahora va a dar la explicación o el trasfondo escritural. Dice, pues, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y recurre a este mismo versículo, y luego algo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, dice, y digno es el obrero de su salario. Y cuando el Señor Jesucristo enseñó de esto, incluso dio un ejemplo en que los sacerdotes comían del pan de la ofrenda, de la proposición que había en el templo, y que una vez David con sus soldados llegaron con hambre, y el sacerdote les dio de ese pan. ¿Por qué? No estaba permitido dárselo, pero la ley de Dios establece primero el principio de la vida del hombre por sobre la tradición. Entonces eso es lo que está pasando acá, y Pablo está mostrando estas cosas a los hermanos allá con este texto. Por eso le dice, no solamente lo digo yo como hombre, sino que la Escritura, Dios también lo dice.
versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, y esa palabra enteramente es como especialmente, ¿lo dice especialmente por nosotros? Sí, lo dice especialmente por nosotros. Eso es lo que está dando a entender. ¿Quién lo dice? Dios, por medio de la Escritura. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. ¿Sería como demasiado? Y la respuesta es no, no es demasiado. Después de todo, ¿quién da el alimento espiritual a la iglesia? Si no hay quien enseñe, ¿quién lo da? Es de suma importancia. Entonces, ¿es gran cosa lo otro? No, porque Dios la provee, ¿o no? Sí, Dios la provee. Dios provee a quien enseña y Dios provee para que, valga la redundancia, se le provea a quien enseña. Y esto lo va a seguir diciendo más adelante. La idea es, si Dios cuida de las aves, y lo dice Jesús allá en el Evangelio de Mateo, si Dios también instruye cuidar a los animales que nos dan sustento, ¿qué dice entonces Dios de aquel que usa para alimentar espiritualmente a sus hijos? La respuesta es lógica, ¿no? También lo cuida. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. Quedamos en el versículo 12. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, hablando de los otros apóstoles, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En el fondo está diciendo, yo no voy a recibir ofrendas, voy a trabajar construyendo tiendas, carpas. Entonces Pablo iba cada día al mercado a comprar género, hilo y todo lo necesario para construir las tiendas y de esa manera sustentarse, con tal de no poner tropiezo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba entendiendo esta realidad. Pablo pudo haber sido autoritario y haber dicho, ustedes están mal porque corresponde que así se hagan las cosas. Y tenía todo el fundamento escritural para hacerlo. Pero estamos hablando de la libertad. Y en esa libertad Pablo fue amoroso. Y no quiso poner la autoridad, sino que él mismo renunció a un derecho para no poner tropiezo a la enseñanza que él iba a dar a los hermanos. Es increíble. El amor de un siervo por los hermanos. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Lo que habíamos estado hablando recién de cómo Dios ordenó el sustento de los sacerdotes. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y con esto cierra este punto. Entonces tenemos un ejemplo de la libertad de Pablo y también, en un sentido, la obligación de la iglesia, que es lo que Pablo va a enseñar acá. Aún sabiendo que hay una obligación de la iglesia, Pablo no quiere imponerla, y eso es lo más precioso de este texto. Ahora vamos a ver el amor manifestado en esta libertad. Dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Entonces yo no le estoy diciendo esto para que, sí, tenemos que pagar. No es esa la intención. Yo lo único que quiero, básicamente va a decir Pablo, es enseñarles, pero no quiero imponerles nada. ¿Por qué? Porque cuando ustedes aprendan, tampoco le van a imponer nada a nadie. Así es la vida del creyente. Amor en libertad. Porque prefiero morir, terrible esto, ¿no? Antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Y de qué gloria está hablando Pablo? Del gozo de predicar la palabra de Dios. Antes que poner un tropiezo en ti, eso es lo que está diciendo Pablo, yo prefiero morir, con tal de que la palabra de Dios llegue pura a tu corazón. Es tremendo. Es la forma en que cada uno de nosotros debe vivir, amándonos unos a otros en completa libertad, o sea, sin ponernos tropiezo, en completa libertad de renunciar a lo que sea, con tal de que tu vida también tenga gozo en el Señor. Eso dice ahí en el versículo 15. Pues,
Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dios nos va a pedir cuenta a todos aquellos que nos ha puesto a enseñar su palabra. Todos los pastores de partida, todos los apóstoles también. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Recuerda lo que habíamos dicho ahí en el capítulo 4, o en el capítulo 3, que Pablo era siervo. En el capítulo 4 dice, así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo, esclavos y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo importante. Por eso Pablo, aún siendo apóstol, está renunciando a muchas cosas por amor a los hermanos y está cumpliendo la comisión que Dios le entregó al terminar allá el versículo 17. ¿Cuál pues es mi galardón? En el fondo es, yo estoy predicando no por decisión propia, por decisión de Dios. Yo estoy siguiendo esa voluntad. Y me acuerdo de Jeremías, profeta Jeremías, que predicó en un tiempo difícil y por su predicación incluso lo metieron en un pozo donde casi murió. Y cuando él sale ya estaba pero cansado. Y habla con el Señor. Y es como, ¿hasta dónde? ¿Cuánto más tengo que hacer? Pero dice que puso un fuego en su corazón que no pudo soportar. Dice, porque fui vencido. Y siguió predicando por amor a los demás, obedeciendo al Señor. Esa es la vida del maestro, del que está enseñando. Es lo que está mostrando Pablo acá. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No, ¿qué es lo que tiene que verse? Solo el Evangelio. ¿Qué más? El Evangelio. El Señor. Ninguna otra cosa. No el predicador. Y a veces es difícil para uno, cuando pasa en momentos complicados, como les comentaba ahí en Jeremías, pero también a veces situaciones económicas. Hoy día, de hecho, estamos viviendo un tiempo difícil. Pero hay un texto que a mí me encanta, que está en Proverbios, que yo lo he hecho parte de mi vida. Dice, 2 cosas te he demandado, en Proverbios 30, versículo 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Es una petición al Señor. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Básicamente, la petición a Dios es, Señor, provee a tu siervo el sustento necesario, cosa de que tu siervo se preocupe solo de predicar tu palabra, no de cuánto me falta para vivir, porque tú lo das. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la iglesia. En versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y ese es el concepto final, ¿no? ¿De qué me preocupo? De quién va a escuchar la palabra del Señor. Es mi preocupación. Me he hecho... Acá hay un texto que muchos lo malinterpretan. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que estén sujetos a la ley, etc. Entonces, me he hecho a este como tal, me he hecho a este otro como ese otro. En el fondo no está diciendo que si yo voy a predicar al mundo, me voy a hacer como el mundo, y voy a hacer las mismas cosas que hace el mundo. No. Está diciendo que si yo voy a predicar a un judío, y él tiene tradiciones judías, yo las voy a respetar. De hecho, si recordamos, Pablo va a Jerusalén y va haciendo un voto nazareo, como un judío, ya siendo de la iglesia. Entonces lo que está diciendo es que si yo le voy a predicar a alguien que tiene un concepto X, equivocado, distinto de la escritura, yo voy a usar eso para llevarlo a las escrituras, pero no lo voy a contradecir. Recordamos a Pablo cuando fue a Atenas, ¿sí? Un montón de dioses. ¿Y qué dijo? ¿Saben qué? Ustedes tienen un montón de dioses y están mal, son paganos. ¿Dijo eso? No lo dijo. Se hizo a esos paganos como un pagano, por decirlo así. Dijo, mira, ustedes tienen un montón de dioses, pero yo les voy a presentar a otro,
al Dios de los dioses. Eso fue lo que hizo. Y eso está hablando este pasaje. Es ojo con empezar a discutir de doctrinas con quien no entiende. Nuevamente, no hagas tropezar a los débiles. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, un embajador de Cristo. Como Jesús dijo allá en Juan capítulo 15, no hay mayor amor que este, que el que dé su vida por sus amigos. Y a veces yo he compartido este versículo diciendo no en el concepto de morir en la cruz, que es lo que está hablando Cristo, sino que dar cada minuto de mi vida, aunque yo me haga pedazos, por amor a ti. No hay mayor amor que ese. Eso es lo que está haciendo Pablo. Esa es la libertad que él tiene en el amor. Es la defensa que está haciendo de esta libertad. ¿No sabéis, dice el 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Bueno, y ellos tenían los Juegos Olímpicos y todo eso, ¿no? Pero mira lo que dice después. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué está diciendo con eso? Preocúpate de seguir estos consejos, de vivir de esta manera, porque tú también vas a obtener el premio. El premio que da Dios es para todo aquel que sigue sus propósitos y que lo glorifica. No es para uno solo, es para todos nosotros. Es precioso eso. Dice después, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Coronas que regala el Señor. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, como perdiendo el tiempo, no. Desgastándose, no. Sino que golpeo mi cuerpo, y no está hablando de golpearse, está hablando de esa lucha que uno tiene consigo mismo para no ser tropiezo del otro. Está hablando de amar por sobre todas las cosas. Y lo pongo en servidumbre, mi cuerpo. Yo soy siervo, no otra cosa. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La pregunta con la que quiero terminar es la siguiente. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por causa del Evangelio? ¿Hasta dónde llega tu libertad? ¿Has definido que estos son mis derechos, yo no los transo? Voy a poner un caso más extremo. ¿Estoy dispuesto a dejarlo todo por causa del Señor? Y no estoy diciendo que el Señor te vaya a pedir eso, sino que lo que el Señor quiere saber es si en tu corazón no estás dispuesto, que es distinto. A algunos les va a pedir eso. Con algunos lo ha hecho, que tenían el corazón dispuesto. Lo que Él quiere saber es cómo está tu corazón. En plena libertad de brindar amor sin recibir nada a cambio, aún hasta la muerte, como lo hizo Pablo. Dios levanta siervos de donde no hay. Dios está levantando siervos en esta iglesia para llevar su palabra, no solo a los que no la conocen, principalmente a ellos, y uno de esos eres tú, te va a levantar a ti, sino también para enseñarnos nosotros mismos, a aquellos que aún no han entendido ciertas cosas, enseñarlas con amor, para que no tropiece. ¿Estás dispuesto a ser ese siervo, a discipular a otros? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por eso? ¿Hasta dónde llega tu libertad? Oramos. Señor, te damos gracias porque tu palabra enseña cosas hermosas. Aún en problemas, como vemos en esta iglesia, aún en dificultades entre hermanos, como las acusaciones que hacían contra Pablo. Y uno a veces incluso se asombra cómo la misma persona hace su defensa. Pero no es la persona, eres tú, por medio de tu palabra que enseña todas estas verdades. Gracias te damos porque pones en nuestro corazón así el querer como el hacer. Porque pones también ante nuestra mente estas verdades que nos permiten entender que lo más importante es Cristo, la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, y un corazón de alguien que entiende estas verdades por la predicación nuestra.
Ayúdanos a ser verdaderos siervos. Ayúdanos a entender verdaderamente tu amor para poder vivir en libertad, estando dispuestos a renunciar a cualquier cosa, como lo hizo Pablo, por amor a mis hermanos, por amor a tu palabra, por el mensaje de Cristo. En su nombre oramos. Amén. No he venido a pedirte como suelo, Señor, si antes de yo clamarte conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Hola hermanos, bueno, para concluir todo lo que el Señor nos ha dado en este día y para poder terminar con este servicio que hemos podido tener, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a agradecerle al Señor por este nuevo día, ¿no? En que podemos congregarnos y poder despedir este servicio. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por la predicación que una vez más nos alienta, nos
nos da la fuerza, Señor, para poder tener para nuestras vidas y el estar también, Señor, siempre dependiendo de ti a cada instante. Señor, te pedimos por la vida del pastor, porque él siempre está dispuesto, Señor, a hablarnos de tu palabra. Te pido, Señor, que también a nosotros mismos nos ayudes para que esta palabra, Señor, no caiga en vacío, sino que podamos también hacerla nuestra y que podamos compartirla mejor con otros, y todo sea para tu gloria, Señor. Te agradecemos también por todo lo que se hizo hoy, por los hermanos que cantaron, Señor, por las alabanzas muy hermosas que mis hermanos entonaron, también, Señor, por los avisos, Señor, que hay para poder seguir congregándonos, Señor, a distancia. Y te pido, Señor, que te haga todo, Señor, a todos les dé gracias, Señor, con las cosas que hay que hacer, Señor, de los hermanos, Señor, que están haciendo por ahí, Señor, a las mujeres, Señor, también, ayúdales, dale gracias, y también por los testimonios de hoy, que realmente nos motivan, nos alientan, Señor, y nos hacen ver, Señor, que a lo mejor por cosas tan simples, Señor, muchas veces nos preocupamos. Y agradecerte, Señor, por tu infinita misericordia y porque siempre, Señor, tenemos que estar dependientes de ti solamente, Señor. Muchas gracias por todo. Señor, que le bendiga a todos mis hermanos también, Señor. Y que los veamos para la próxima. Y con gozo, con alegría, Señor, sabiendo, Señor, que un día nos vamos a poder reencontrar. Gracias, Padre, por tus misericordias. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adiós.